Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Como ya se han dado cuenta, mi propósito es de que juntos podamos conocer a nuestro Señor Jesús. Y por eso estamos estudiando desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús y llegaremos hasta el punto en que Él sacrificó su vida para redimir a esta humanidad, o de perdido a todo aquel que quiera aceptarlo como su Salvador, sacrificando su vida en la cruz. Ya hemos estudiado sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ya hemos estudiado sobre los primeros en visitarlo y adorarle. Y en este día vamos a estudiar sobre los conflictos en la vida de nuestro Señor Jesús desde su nacimiento, y también la sabiduría y la inteligencia con la que Él creció. Pero no vamos a sacar nada de otro lugar, ni siquiera de nuestra propia imaginación, sino que el centro de nuestro estudio será la Biblia, la palabra de Dios, para que así no quede ninguna duda en ninguno de ustedes que escuche estos mensajes que estamos compartiendo. Empezamos en el libro de Mateo. En el capítulo 2, del versículo 12 al 15, dice así: Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, cuando está hablando de estos, que fueron avisados que no volvieran a Herodes, sino que se volvieran a su tierra por otro camino, está hablando de los magos, que según los registros de la Biblia, fueron los últimos después de haber nacido nuestro Señor Jesús en visitarle y adorarle. Entonces, antes de que ellos llegaran a nuestro Señor Jesús, pasaron por el rey Herodes, o sea, por el palacio, pensando que ahí se encontraba nuestro Señor Jesús. Pero al darse cuenta que no se encontraba ahí, decidieron continuar buscando. Pero antes de eso, el rey Herodes indagó de ellos: ¿en qué tiempo más o menos había nacido este rey de quien ellos hablaban? Y habiendo dialogado un poco con estos magos, les dijo que fueran a buscar a su Salvador, que lo adoraran, pero que cuando lo encontraran volvieran y le hicieran saber a dónde está, para que él fuera y adorara también. Pero esto no lo hablaba de sí mismo, sino que Satanás hablaba por la boca de este rey, porque él no quería adorar, sino asesinar al niño Jesús. Pero vemos que el ángel del Señor, por medio de sueños, le hizo saber a estos magos de que no deberían volver por el mismo camino, sino que se fueran por otro camino. Y así lo hicieron estos hombres, o sea, estos magos, después de adorar a su Salvador, nuestro Señor Jesús. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vemos que inmediatamente después de que estos magos partieron a sus tierras y no volvieron a Herodes como él lo deseaba, para señalarles en dónde estaba el niño Jesús, el Señor, ya conociendo los pensamientos diabólicos de este hombre o de este rey llamado Herodes, en sueño le avisó a José que él también debería levantarse junto con el niño y su madre, María, y deberían irse a Egipto, porque este rey llamado Herodes los buscará para matar al niño. Y dice que de igual manera que estos magos obedecieron, también José se levantó obedeciendo al Señor, tomó al niño y también a María y se fueron a Egipto. Así se cumplió lo que dijo el Señor: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos que
Aún siendo muy pequeño en edad nuestro Señor Jesús, los conflictos y el odio ya estaba sobre él. Y esos conflictos y ese odio que estaba sobre él no era por sí mismo, sino por ti, amigo que escuchas, y por mí también. Satanás deseaba destruirlo antes de que él cumpliera con su misión, que el final era sacrificar su vida para que tú y yo hoy podamos creer en él y podamos ser salvos. Entonces, nuestro Señor Jesús empezó a sufrir aún antes de que él conociera las cosas que sucedían en este mundo, porque era demasiado pequeño. Vamos a ver qué nos dice Mateo 2:16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces vemos que en realidad la mentalidad de este hombre llamado Herodes no era mentalidad buena, sino mentalidad satánica. No una mentalidad que venía de parte de Dios, sino una mentalidad que venía de parte de Satanás. Cuando se dio cuenta que los magos se fueron por otro camino y no volvieron por donde él para darle la noticia, ¿en dónde estaba el niño Jesús? Dice que este rey se levantó enfurecido y mandó a matar a todos los niños de esa región menores de 2 años. Entonces, como hemos dicho, nuestro Señor Jesús empezó a sufrir aún antes de que él se diera cuenta de lo que sucede en este mundo. Y eso es porque el tiempo en que José se tuvo que levantar para huir a Egipto junto con el niño Jesús y María, nuestro Señor Jesús apenas estaba entre la edad de 1 a 2 años. Y ese fue el tiempo en que tuvieron que levantarse y huir. Así nuestro Señor Jesús ya se encontraba en conflictos en este mundo, aún siendo muy pequeño de edad. Luego dice en Mateo 2, 20 al 23, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arqueloa reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces José se levantó, tomó al niño Jesús y a María, y huyeron a Egipto, y se quedaron ahí hasta que murió Herodes y los que perseguían a nuestro Señor Jesús para matarlo. Pero después que se murió este hombre, vemos que nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, que era quien guiaba a José por dónde tenía que ir, qué es lo que le tenía que enseñar al niño Jesús y todas esas cosas, le avisa de que ya puede volver a su lugar, porque los que buscaban la muerte de nuestro Señor Jesús se han muerto. Pero dice que cuando él se levantó para volver, se dio cuenta de que Arqueloa, hijo de Herodes, estaba reinando en lugar de su padre. Y tuvo miedo ir a ese lugar, porque Arqueloa también conocía la historia del niño Jesús. Entonces dice que teniendo miedo él, o temiendo ir a ese mismo lugar, el Señor le dijo: levántate y anda a Nazaret. Y así se cumplió también lo que se dice en las profecías, que el Salvador, nuestro Señor Jesús, también habría de ser llamado Nazareno. Entonces, primero los conflictos, y luego se cumplen todas las profecías dadas sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Y podemos darnos cuenta de la aflicción y la angustia que hubo siempre detrás de la vida de nuestro Señor Jesús. Aún siendo demasiado pequeño, los conflictos empezaron en su vida. Y eso fue porque Satanás
odiaba tanto el plan de Dios para salvar a esta humanidad. Por eso, cuando nosotros nos encontramos afligidos y desesperados, meditemos en esto. Nuestro Señor Jesús sufrió sin tener culpa alguna y desde muy temprana edad, por amor a ti y a mí. Ahora vamos a ver la sabiduría con la que crecía nuestro Señor Jesús. Ya vimos cómo fue de conflictuoso la vida que le tocó vivir, y todo fue por favorecernos a nosotros. Ahora vamos a ver la sabiduría con la que crecía nuestro Señor Jesús. Dice en Lucas 2:39 al 43, después de haber cumplido con todo lo proscrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Entonces, vemos que aquí nos habla desde cuando nuestro Señor Jesús fue presentado en el templo, que fue conocido por el profeta Simeón y la profetisa Ana. Después de haber cumplido con los requisitos de la ley, ya después de haber dedicado a nuestro Señor Jesús, o de haberlo presentado al templo, y en especial a nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, se retiraron a su lugar, se retiraron a ese lugar en donde estaban viviendo. Pero después de esto, sucedió lo que ya vimos en lo que hemos estudiado antes. O sea, sucedió de que nuestro Señor Jesús empezó a ser perseguido para ser asesinado por el rey Herodes. Pero no dice a qué edad ellos volvieron de Egipto. Pero aquí nos dice que nuestro Señor Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en inteligencia, y andaba en gracia delante de la presencia de su Padre, nuestro Padre Dios, el Todopoderoso. Y dice que cada año ellos subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas más grandes celebradas en el pueblo de Dios. Porque esta fiesta llamada la Pascua era la fiesta simbólica del sacrificio de nuestro Señor Jesús al final de su ministerio. Entonces dice que cuando el niño Jesús tenía 12 años, ellos estuvieron ahí en esa fiesta llamada la Pascua. Pero al terminar esa fiesta salieron todos para sus lugares de donde venían. Y así José y María iniciaron su camino de vuelta a casa, sin darse cuenta de que el niño Jesús no viajaba con ellos. En Lucas 2:44 al 49 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Entonces dice que terminada la fiesta, iniciaron su camino de vuelta a casa. Pero ya habían viajado un día, tenían un día de viajar. Y luego revisaban a sus familiares. Y cuando José y María se buscaban al niño Jesús, no pudieron encontrarlo en medio de esta compañía o en medio de este grupo. Y como no pudieron encontrarlo, tuvieron que regresar a Jerusalén a ver cómo hacían para buscarlo o encontrarlo. O sea, a buscarlo para encontrarlo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los sacerdotes, de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Vemos que después de un día de camino, José y María se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba en medio de ellos. Decidieron volver a Jerusalén para buscarlo, y 3 días estaban buscándolo desesperadamente hasta poder encontrarlo. Y cuando lo encontraron, queridos hermanos, queridos amigos, teniendo apenas 12 años nuestro Señor Jesús, lo pudieron encontrar delante de la presencia del Señor en el templo, en la casa de adoración. Ahí encontraron al niño Jesús, y cuando lo encontraron, no lo encontraron nomás sentado o teniendo miedo por no saber a dónde ir, sino que lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, de los maestros de la ley. Él les preguntaba y los escuchaba responder, y ellos también le preguntaban y él respondía, y todos los que lo escuchaban se quedaban maravillados de la inteligencia de nuestro Señor Jesús, apenas teniendo 12 años. Luego dice, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, después de encontrar a nuestro Señor Jesús, de ver cómo las personas se maravillaban por tenerlo en medio de ellos, de escuchar las preguntas que hacía y las respuestas que daba, María le dice, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos buscado y no te podíamos encontrar. Entonces nuestro Señor Jesús le responde, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre tenía que estar? Entonces 12 años tenía nuestro Señor Jesús, cuando ya entendía su misión, cuando ya entendía la obra para la que Él venía a este mundo, la obra que se le tenía asignada. Espero en Dios que podamos entender que primero, la vida de un cristiano no es fácil, porque ni nuestro Señor Jesús lo tuvo fácil. Desde el inicio de su vida conoció el sufrimiento. Y luego, buscar sabiduría delante de Dios. Nuestro Señor Jesús era un hombre, no había sido ungido todavía por medio del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Pronto vamos a ver cómo fue. Admirémonos de la sabiduría de nuestro Señor Jesús y imitémosle a Él. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escuchan este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.